ahora un vídeo para explicar modelos atómicos. Como decíamos el último día de clase, la química es una ciencia experimental constituida como tal, como ciencia experimental, a partir de los trabajos de Antonio-Marie Lavoisier. Si tuviéramos que dar un año redondo para que no sea difícil recordar, yo pondría 1750, decenio arriba, decenio abajo. Esta es la época, el momento histórico en el que se desarrolla la química, ¿vale? Es una fecha en contraposición a la que os di cuando explicábamos física. La física se desarrolla como ciencia que mide y aporta modelos y obtiene conclusiones a partir del experimento y de la observación en 1500. ¿Bien? 250 años después surge la química, ¿de acuerdo? Y los primeros trabajos que desarrolla la química tienen que ver con lo que llamaremos estequiometría. La primera ley de Lavoisier nos responde a la pregunta ¿cuál es la masa de los productos si la masa de los reactivos es X? ¿De acuerdo? Eso es la estequiometría. La estequiometría es una disciplina de la química que estudia las relaciones cuantitativas y cualitativas entre reactivos y productos, ¿de acuerdo? Esta la vamos a estudiar también este año con Lavoisier, con Proust, etcétera, etcétera. Pero aunque en el arranque de la química los trabajos tenían que ver con estequiometría, pronto empezaron a surgir científicos que buscaban responder a la pregunta ¿cuál es la estructura de la materia? ¿Cuál es la naturaleza más íntima de la materia? Y es ahí cuando surgen los modelos atómicos, ¿de acuerdo? Voy a tratar de hacer de nuevo otra vez un pequeño resumen de cuáles son los modelos, ¿sí? El primer modelo lo aporta Dalton. Dalton es, como yo, profesor de física y matemáticas, ¿vale? En Inglaterra, y es un hombre cuya aportación es, en principio, recuperar una palabra, átomo, del griego indivisible, establecida por un señor llamado Demócrito, cuando desarrolla una idea filosófica, que no una idea experimental, sino una idea filosófica. Él se pregunta cuál es la estructura de la materia y entonces dice la materia se puede subdividir en partículas hasta un punto en el cual ya no se podrían dividir más. Y de ahí la palabra del griego átomo, indivisible. Dalton recupera la palabra, pero bueno, en 1800, 1810, 1820, la base experimental de Dalton es la balanza. Tiene que ver con hago una reacción, sumo antes de la reacción, sumo después de la reacción, sumo las masas, veo las masas, las masas, las masas. Y por tanto, su modelo atómico está centrado en el concepto masa. Bien, puesto que su base experimental tiene que ver con la balanza. 100 años después, 75 años después, en la universidad inglesa, el señor Thomson descubre una partícula. Es una partícula de masa muy pequeña, 10 a la menos 31 kilos, pero tiene carga negativa. Y del griego dota a esa partícula con la denominación electrón, negativo del griego. Y es este descubrimiento el que hace que el modelo de Thomson incorpore a la masa de Dalton el concepto de carga. Por eso hablaremos del pudding de pasas o del wakey. El átomo es como una masa dulce, bueno, en vez de dulce, Thomson dice una masa positiva, que tiene pegadas pepitas de chocolate. Bueno, no son pepitas de chocolate, para él son electrones, que compensan, estos electrones compensan la carga natural de esa masa atómica, ¿sí? Bien, 11 años después,
aproximadamente 12 años después, 1911, Rutherford. Rutherford nació en Nueva Zelanda y allí en su granja, mientras jugaba al rugby y soñaba con qué sería de mayor, decidió que le gustaría estudiar aquellas cosas que tenían que ver con átomos o con estructura de la materia. El caso es que se fue a Inglaterra y pasó a ser discípulo de Thomson. E intentando obtener una prueba veraz de las hipótesis de su maestro, encontró un nuevo modelo. El experimento que vosotros conocéis, ese experimento del bombardeo con partículas alfa en láminas finas de oro, etc., le permite dos cosas. Por un lado, comprender que efectivamente el átomo tiene masa y carga, y él lo que hace es separarlo. Se le llama modelo nuclear porque separa el núcleo, donde está concentrada la masa y la carga positiva, de una corteza, ¿vale? Una especie de anillo que rodea al núcleo, separado de él, donde circulan los electrones. Este modelo, por tanto, anula la hipótesis y modelo previo, el del maestro, y pues conlleva la mejora apenas 2 años después o 3 años después de las aportaciones del señor Bohr a este modelo en el que ya estaba separado el núcleo de ese camino, corteza, en el que circulan los electrones. ¿Qué aporta Bohr? Pues Bohr mantiene el núcleo de Rutherford, este no le cambia. Insiste en que el núcleo tiene la masa y la carga positiva, lo mantiene. Pero nos va a explicar cómo es la corteza. El modelo de Bohr, repito, lo que nos explica es cómo se ubican y dónde se ubican y cómo se distribuyen los electrones. La base experimental del modelo de Bohr tiene que ver con los espectros atómicos de emisión y absorción del átomo de hidrógeno, que hoy no me enrollo, ya es una pregunta explicada en el libro. Si alguno tiene dudas, por supuesto que me indique, pero vamos a tratar de recordar qué aplica el modelo de Bohr. Bueno, no me voy a enrollar en exceso porque si no, no explico Sommerfeld. ¿Qué decía Bohr? Bohr dice, los electrones no se distribuyen de cualquier manera. Los electrones no están aquí en una única corteza, sino que hay, vamos a decir, distintas cortezas. Él lo llama niveles de energía. Los electrones se ubican en distintos niveles de energía. El nivel más cercano al núcleo tiene menos energía que los niveles que van ganando radio con respecto a el núcleo. Por eso la energía del nivel 1 es más pequeña que la energía del nivel 2. Un electrón aquí tiene más energía por el hecho de estar ubicado aquí que por el hecho de estar ubicado aquí. Pero es que además nos dice lo siguiente. Nos dice que los electrones, vamos a imaginar, yo qué sé, el hierro. El hierro tiene 26 electrones. Bueno, pues los 26 electrones no están aquí jugando al corro de la patata, sino que los electrones se van a distribuir de la siguiente manera. Él ofrece lo que se llama ocupación de órbita, número de electrones que hay en cada órbita. Esa ocupación responde a esta fórmula. Así que en el nivel 1, 2 por 1 al cuadrado es 2 electrones. En el nivel 1 solo hay 2 electrones jugando al corro de la patata. Bien, ¿qué pasa con los otros 24 electrones del hierro? Fácil. En el nivel 2, 2 por 2 al cuadrado, van a aparecer 8 electrones más. Así que aquí hay 2 electrones y aquí hay 8 electrones. Ya llevamos 10 electrones. Y en el siguiente nivel, los que faltarán. ¿Se entiende? Entonces, cada nivel electrónico, cada nivel tiene una ocupación. ¿Sí? Hasta aquí el modelo de Bohr. ¿Qué nos ocurre con Sommerfeld?